Perfecto. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy extenso acerca de las epilepsias. Respecto a esta conferencia, no tengo ningún conflicto de intereses. Bueno, en la edad pediátrica, las epilepsias es casi que el motivo más frecuente de consulta en la unidad de urgencias. Tienen unas manifestaciones que son diversas. Lo más importante es que son edad dependientes y esto es uno de los puntos más importantes para una correcta clasificación. El reconocimiento del tipo de epilepsia gracias a los signos, los síntomas, es muy importante para el tratamiento que vamos a tener y el pronóstico. Es una de las enfermedades neurológicas crónicas que se puede presentar en todas las edades. En el mundo hay 50 millones de personas que padecen de esto, el 1% de la población mundial sufre de epilepsia y cerca del 80% de estos pacientes viven en países de ingresos bajos. Si nosotros hiciéramos una correcta clasificación del tipo de epilepsia y un tratamiento adecuado, el 70% de estos pacientes estarían libres de convulsiones. Siempre me gusta empezar este tipo de conferencias con unas definiciones que deben ser claras. Y se los digo porque todavía nosotros observamos que cuando leemos la historia clínica encontramos síndrome epiléptico en estudio, síndrome convulsivo en estudio, y esa es una incorrecta clasificación. ¿Por qué les voy a mencionar esto? Porque una convulsión, como vemos aquí al frente, es la manifestación motora de una descarga neuronal excesiva, pero eso no nos dice absolutamente nada. Entonces tenemos aquí al frente tres palabras que son claves. Crisis, que en inglés es seizure. Cuando uno ve los artículos, ¿cierto?, en otros idiomas, en inglés seizure evoca inmediatamente una crisis de origen epiléptico, pero en español no, porque crisis puede ser algo totalmente ambiguo. Una crisis de pánico, una crisis de dolor, una crisis de hipoglicemia. Entonces, miren que si no ponemos el correcto apellido a esa palabra, pues queda en el aire. Entonces, para hablar de epilepsia vamos a empezar con una correcta clasificación, con una correcta terminología, crisis de origen epiléptico. La convulsión, como les dije, es la manifestación motora de esa alteración neuronal excesiva. En el dibujo que les puse en la parte de abajo, tenemos un niño que al parecer está moviéndose todo, pero las convulsiones son de diversos tipos. Pueden ser tan sutiles como el movimiento de un brazo, tan sutiles como la piloerección. Y para hablar de epilepsia, que es el tema que me corresponde en el día de hoy, tiene que tener todos los elementos para una correcta clasificación. Entonces, la ELAE, desde el 2014, 2016 y 2017, empezó a tratar de encontrar la manera de hacerlo más fácil para que todos seamos capaces de hacer un diagnóstico de epilepsia, desde el médico general hasta el médico especialista y subespecialista. Entonces, ¿cuál es la definición? ¿Cierto? Al menos 2 crisis epilépticas no provocadas. ¿Qué quiere decir? Que el niño no haya tenido fiebre, que el niño no se haya dado un golpe, que el niño no tenga un sodio por debajo o por encima del rango normal en un plazo inferior de 24 horas. O una crisis no provocada y el riesgo de nuevas crisis. ¿Nosotros podemos hacer el diagnóstico de epilepsia con una sola crisis? Claro que sí. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tuvo una crisis y vemos en el electroencefalograma unas anormalidades de carácter ictal o unas anormalidades en la resonancia. Si usted tiene un paciente con una alteración del desarrollo cortical y tiene una primera crisis, ese paciente en su primer evento ya podemos hacer el diagnóstico de epilepsia. O cuando diagnosticamos nosotros un síndrome epiléptico, que ya vamos a hablar de ello. Entonces miren que si somos estrictos,
podemos tempranamente hacer un diagnóstico de epilepsia. Pero luego vamos a hablar de qué tipos de epilepsia existen y en un 20 o un 30% de los pacientes van a evolucionar a la refractariedad. ¿Qué quiere decir una epilepsia refractaria? Que hay una ausencia de un control total de crisis, o sea, crisis cero. Si ese paciente tiene así sea una crisis en el año, tiene epilepsia refractaria. Si tiene una epilepsia bien diagnosticada por un periodo al menos de 12 meses, utilizando apropiadamente 2 moléculas, o sea, 2 tratamientos farmacológicos y correctamente escogidas y bien toleradas. Mire esto tan importante, correctamente escogidas y bien toleradas. Si yo tengo un diagnóstico de, por ejemplo, un síndrome epiléptico y le estoy dando el medicamento que no es, así sea la dosis correcta, pero no estoy escogiendo el tratamiento adecuado para ese síndrome epiléptico que estoy tratando. Entonces hay que ser muy cuidadoso para ver que sea bien diagnosticado, bien tolerado, a dosis adecuada, y ahí sí usted puede hacer un diagnóstico de una epilepsia refractaria que hasta en el 30 de los pacientes van a evolucionar a este tipo de epilepsia. La edad de presentación. Entonces, si tengo un paciente con debut de epilepsia, vamos a ver cuál es su edad. Fundamental para la clasificación. Estamos hablando de que hay tipos de epilepsia en la etapa neonatal, lactantes, ¿cierto? Niños, adolescentes y adultos. No podemos, por ejemplo, hablar de un síndrome OES en un niño que tiene 5 años. No podemos hablar de un Lennox-Gastaut en un neonato. No podemos hablar de una epilepsia mioclónica juvenil que es del adolescente en un lactante. Entonces, si bien, por ejemplo, ese niño tuvo un antecedente de síndrome de West y ahora usted como médico lo está mirando en la consulta o lo está mirando en urgencias por nuevas crisis, tiene que tener atención de que él, por ejemplo, si tiene 5 años, él tuvo un antecedente de un síndrome de West y que en este momento puede continuar con crisis y ya ha evolucionado a otro tipo de epilepsia. Entonces, para la correcta clasificación que debemos tener en los pacientes con epilepsia, que como les digo es fundamental, vamos a empezar por la edad de presentación. Un tema muy importante, ¿cierto?, es la clasificación. Entonces tenemos aquí en la figura el tipo de crisis, miren, y en el segundo recuadro el tipo de epilepsia. El tipo de crisis es qué me está haciendo el paciente, cuál es su manifestación, su fenomenología, qué es lo que le pasa. Si es una crisis focal, o sea, que el inicio usted lo puede ver claramente en un brazo, en un pie, en la comisura, muy frecuente, ¿cierto? Que usted pueda detallar como médico si tiene el bombillito encendido, como les digo yo, a ver qué es lo que está haciendo. O definitivamente cada vez que usted hace el correcto interrogatorio es de características generalizadas. Le dicen, no, es que él arranca y se tuerce todo, él arranca de una vez y se cae, o si después de hacer un correcto análisis no sabemos exactamente cuál es el inicio. Por eso está en la nueva clasificación que no sabemos el tipo de crisis o desconocido. Y bueno, entonces ya tenemos cómo hace el paciente, cuál es su fenomenología, o si definitivamente no tiene elementos clínicos para pensar que sea de origen epiléptico. Cuando ya sabemos el tipo de crisis, vamos a ir a la clasificación del tipo de epilepsia que tiene nuestro paciente. Si es una epilepsia focal, porque luego de mirar la fenomenología, de mirar los paraclínicos, encontramos que es focal o focal y generalizada. Tenemos algunos tipos de epilepsia que tienen manifestaciones focales y generalizadas. Están las epilepsias generalizadas y las que definitivamente después de hacer todo el ejercicio, desde el tipo de crisis hasta el tipo de epilepsia, no podemos hacer una clasificación adecuada. Ahora vamos a hablar de los síndromes epilépticos. Los síndromes epilépticos son un conjunto, ¿cierto?,
de signos y síntomas que se presentan en edades específicas con características tanto clínicas, electroencefalográficas, imagenológicas, respuesta al tratamiento que hemos ido clasificando en la medida, ¿cierto?, que se han dado pues los diferentes artículos y están entonces dependiendo también de la edad. Está en la etapa neonatal, ¿cierto? En la etapa del lactante, hay varios ejemplos, el síndrome de Welle-Gastó, la epilepsia mioclónica temprana, el síndrome de Dus, todos estos hacen parte de los síndromes epilépticos que, como les digo, tienen unas características específicas y por eso la clasificación continúa llamándolos así, síndromes epilépticos. Hay que tener atención en cuáles son las comorbilidades que presenta el paciente y la etiología. Como vemos en la pantalla hacia la derecha, tenemos una etiología que puede ser metabólica, que puede ser aquí estructural, genética, infecciosa, inmune o desconocida. La etiología estructural, metabólica, genética, inmune tiene definitivamente un trasfondo que es genético y eso desde hace 20 años ya con el advenimiento de los avances técnico-tecnológicos hemos podido aclarar cada vez más cuál es esa base genética que tienen algunas de las epilepsias. Bueno, entonces continuando con el tipo de crisis, vamos a hablar entonces de una clasificación. Tenemos una versión básica y una versión ampliada. El inicio focal generalizado o desconocido y se toma nuevamente un ítem muy importante que es con preservación de la conciencia o no, ¿cierto? Con inicio motor o inicio no motor y anteriormente era, uno decía tónico-clónica generalizada o con evolución a la generalización. La nueva terminología del 2017 habla con una crisis de inicio focal, con o sin pérdida de la conciencia y con evolución bilateral o sin evolución bilateral. El inicio generalizado, que puede ser motor o no motor, y nuevamente el inicio desconocido. Cuando nosotros hablamos del inicio focal generalizado desconocido, hace referencia a la zona anatómica. Cuando hacemos referencia a la pérdida o no de la conciencia, al componente cognitivo-comportamental que tenemos que tener en cuenta en estos pacientes. Tenemos entonces, si es un inicio motor, los automatismos que pueden ser oroalimentarios o automatismos de tocarse las manos, de sobarse la ropa, de tener una intención de hacer algo como abotonarse, como acomodar una sábana, como hacer una tarea específica. A eso lo llamamos automatismos. Una crisis atónica, clónica, un espasmo epiléptico, y aquí me voy a detener porque miren que el espasmo epiléptico como tal está tanto en la clasificación de las crisis focales como en la clasificación de las crisis generalizadas, porque el espasmo epiléptico puede ser de origen focal o de origen generalizado. Se presenta en los dos tipos de epilepsia y es un tipo de crisis, la mioclónica tónica y de inicio no motor. La autonómica, ¿cierto? Los síntomas autonómicos conocidos, entonces el vómito, la sudoración, la palidez, la piloerección, son síntomas autonómicos que nosotros como médicos debemos preguntar. No, doctor, es que se pone sudoroso, se pone muy pálido, se le paran los pelos de los brazos. Tenemos que siempre tratar de indagar un poco más a ver cuál es esa fenomenología de la crisis. Una alteración cognitiva, ¿cierto? La crisis cognitiva antes se llamaba una crisis psíquica, ¿cierto? Un cambio en el comportamiento de esa persona. La crisis puede ser emocional, sensorial, experiencial. Tenemos que tener en cuenta para una correcta clasificación. Y ya si es de tipo generalizado, tenemos nuevamente con un componente motor o no motor. Dentro de las no motoras, ¿cierto? De las que no son francamente visibles,
tenemos las ausencias que pueden ser típicas o atípicas. ¿Cuándo hablamos de una ausencia que es atípica? Cuando tiene unos componentes que se llamaban en la antigua clasificación componentes especiales. El parpadeo, algo de movimiento perioral, se considera como una ausencia, ¿cierto? Con componentes especiales. Y la de inicio desconocido. ¿Cuál es la etiología de las epilepsias? Tenemos que puede ser postraumática, lesiones perinatales, accidentes cerebrovasculares, posinfecciosas. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta como médicos que si tiene un antecedente de meningitis, de un SB, de un trauma, ¿cierto? Ya muy probablemente si ese niño hace un debut de convulsiones y por la imagen, por el interrogatorio, por el electro, hacemos el diagnóstico de epilepsia, tenemos clara cuál es la etiología. Cuando definitivamente no nos queda claro, ¿cierto? Pensamos en otro tipo de etiología y ahí está la etiología genética. Cualquier trastorno que resulte de una variación genética en la cual la epilepsia sea una de sus características principales. Y ese tipo de epilepsia tuvo, ¿cierto? Desde hace muchos años, desde los 400 años antes de Cristo, ya a alguien se le ocurrió que podía ser de etiología genética. El primer gen que se describió fue de la epilepsia frontal familiar en 1995. Y miren que a través del tiempo hemos evolucionado y tenemos ahora muchísimos pacientes que al principio se sugería una etiología no conocida en la antigua clasificación, ya tenemos la respuesta. Esas epilepsias genéticas corresponden hasta el 40% de la etiología. Tenemos entonces anormalidades cerebrales y estructurales, como lo vimos en la diapositiva de la clasificación, las enfermedades metabólicas, en las cuales la epilepsia puede ser la característica fundamental. Pero también, como ya lo explicó la doctora Jiménez en la conferencia El enfoque de la primera crisis, pueden tener convulsiones, ¿cierto? O sea, una sola convulsión, una crisis motora de origen epiléptico, ¿cierto? Como parte de su enfermedad metabólica o las canalopatías en un 25%. Si recordamos la fisiología, tenemos que los canales, ¿cierto? Tenemos canales metabotropos, ionotropos, entonces esa alteración o mutación en las proteínas que codifican a esos canales producen una alteración en la estabilidad de la membrana, un estado preexcitatorio y por eso es un daño muy complejo que predispone a sufrir de epilepsia. Tenemos una característica muy importante que es el mosaicismo somático en la arquitectura de las epilepsias, porque puede aparecer en cualquier momento del desarrollo cerebral y causar ¿qué? Epilepsia. Depende del porcentaje, y por eso puse este dibujo acá, del porcentaje de las células que estén afectadas. Y, por ejemplo, las epilepsias generalizadas genéticas tienen un patrón de herencia muy complejo, y más ahora en nosotros que hemos estudiado cómo es el genotipo del antioqueño, donde hemos visto que hace muchos años la consanguinidad dio lugar a una serie de epilepsias genéticas muy interesantes. Tenemos entonces que esas epilepsias genéticas pueden ser en el 25% generalizadas, 60% de las epilepsias de origen genético pueden ser focales y muchas pueden evolucionar a una encefalopatía epiléptica y del desarrollo. El término encefalopatía epiléptica o encefalopatía del desarrollo ya lo hemos comentado en otros escenarios. La encefalopatía epiléptica es que el daño, ¿cierto?, en el individuo es por la actividad epileptógena como tal, más que la enfermedad. Por ejemplo, si un niño tiene un tumor cerebral, pero es muy activo, con muchas crisis, ese niño tiene un gran retardo. Si ese niño se opera, ¿cierto?, ese foco de anomalía, pues se va a quitar y el niño va a estar mejor. Pero la encefalopatía epiléptica, como tal, produce un gran deterioro. En la encefalopatía del desarrollo, el niño viene con retardo desde antes del debut de la epilepsia, es una cosa que hay que aclarar.
Una nueva terminología para las encefalopatías epilépticas es el término evolutivo. Si es de origen genético, muy probablemente ese niño no va a ir hacia mejor, sino hacia peor por el componente que tiene de su etiología. Entonces tenemos que un solo gen puede causar diferentes tipos de síndromes epilépticos. Tenemos la canalopatía de sodio, que puede producir una epilepsia genética con crisis febriles plus o una convulsión febril sin ningún problema, pero también ese mismo gen con una penetrancia marcada puede producir una encefalopatía epiléptica como un síndrome de Dravet. Miren que es el mismo gen, pero con una penetrancia diferente, con una enfermedad totalmente diferente, con un pronóstico y curso que es muy diferente. Y miren cómo muchos genes pueden causar un síndrome epiléptico, como la epilepsia con crisis migrantes, que se ha encontrado una mutación en los canales iónicos o otro tipo de mutaciones acá como las que vemos en la parte de abajo. En el genotipo de las epilepsias, el diagnóstico, ¿cierto? Nos da también una tranquilidad, ¿cierto? Para los padres, para saber cuál es la etiología. Tenemos entonces que en el complejo de lisencefalias, como la que vemos aquí arriba, ¿cierto? La mutación de estos genes puede causar una epilepsia refractaria por una anormalidad global de la corteza. Todos estos 4 ejemplos, siendo una doble corteza, el de la izquierda, el de la derecha, un complejo de lisencefalia, polimicrogiria, como ven en la parte de los cuadrantes posteriores bilaterales y frontal izquierdo, o las heterotopias estas que ustedes ven acá, nos producen epilepsia. Un paciente que usted tenga con una primera crisis y obviamente este tipo de imagen, pues ya podemos hacer un diagnóstico de epilepsia sin ningún problema. Tiene un espectro de manifestaciones, pacientes que tienen una sola crisis, pacientes que desarrollan una encefalopatía epiléptica o un fenotipo antes llamado epilepsias benignas. El término de epilepsias benignas es muy debatido porque ni siquiera las ausencias infantiles son consideradas como un tipo de epilepsia benigna, ya que pueden tener alteraciones en la atención, en la cognición, desempeño escolar. Entonces, el término de epilepsias benignas ya está tendiendo a estar en desuso. Y miren cómo la alteración es generalmente de novo. En los diversos estudios no hay una herencia que predomina, sino una mutación de novo como causa de esa epilepsia. Tenemos la encefalopatía evolutiva, generalmente en las mutaciones de los canales ionotropos, en los canales como el CLDK5, la encefalopatía del desarrollo, muy importante relacionado con el genotipo que tengamos. Ahora vamos a hablar del diagnóstico y quiero que presten mucha atención en esta parte. Podemos hacer el diagnóstico de epilepsia con un relato del evento minuto a minuto, preguntar cada detalle. ¿Cómo estaba el paciente? ¿Estaba despierto o estaba dormido? Ah, estaba despierto. El paciente estaba, usted pudo filmar el evento. No, doctora, ¿cómo se le ocurre? Si los padres siempre dicen, yo casi me muero la primera vez, no, pues ¿cuál video? Bueno, listo, en la primera no, pero si hay un segundo o un tercer evento, usted por favor le solicita a los padres que traten de filmar el evento. Los antecedentes perinatales. Empezamos nosotros siempre el motivo de consulta y luego cuáles son esos antecedentes que pueden estar en relación a la etiología de su epilepsia. Si es un niño que nació de 26 semanas, tuvo hemorragia de la matriz germinal, ¿cierto? Convulsiones tempranas, pues no nos queda duda de cuál podría ser la etiología de su epilepsia. Cómo es su neurodesarrollo para definir si tiene una encefalopatía del desarrollo previa y debutó con convulsiones y podemos hacer el diagnóstico de epilepsia, o si definitivamente en ese momento no hay ningún antecedente. La consanguinidad y el antecedente de epilepsia es muy importante. Si tenemos un niño, por ejemplo, que tiene fiebre y
ingresa con el primer evento, ¿cierto? Una crisis motora de presunto origen epiléptico, pero usted encuentra que la mamá convulsionó o el papá o los dos primitos cuando tenían fiebre y eran pequeños, pues usted ahí dice, no, son convulsiones febriles, no tengo un diagnóstico de epilepsia. Ya, se va para el otro lado, ¿cierto? Antecedentes familiares, fiebre o enfermedad asociada, ¿sí? ¿Qué venía antes de ese primer evento motor o no motor, ¿cierto? Según la clasificación. Entonces vamos a hacer un diagnóstico con la historia clínica. Muy importante, y diría yo que ahí es el 60%. El electroencefalograma, que lo tenemos en muchas partes, ¿cierto? ¿Cómo pedir un electroencefalograma? Idealmente con una correcta preparación, que quiere decir que el niño tenga trasnocho, que el niño esté bien comido, bien cambiado, si es un bebé, si es un lactante, si es un neonato, que se haga del tiempo que es, idealmente más de 1 hora, y si es neonato 3 horas para la correcta clasificación, las condiciones de calidad, de tiempo, muy importante porque si no, usted si va, por ejemplo, con un niño que está mal preparado, un electro de 30 minutos, que realmente son 20 minutos, pues muy probablemente puede, a no ser de que la normalidad sea muy evidente, tener un reporte normal. La imagen cerebral, la resonancia, ¿cierto? Idealmente, si usted tiene una sospecha de una epilepsia focal, de una encefalopatía, de un síndrome epiléptico. Si tiene la sospecha de una epilepsia generalizada, tipo ausencias infantiles, ¿cierto? Con componentes especiales, antes llamada con componentes especiales, no requeriría una resonancia, pero eso solo se lo da el interrogatorio, el electroencefalograma, la correcta correlación anátomo-electroclínica. Algunas pruebas de laboratorio, como les hablé en las diapositivas anteriores, si ustedes tienen una sospecha de un error innato del metabolismo, y de eso les hablará la doctora Mesa más adelante, pues tenemos que hacer un tamizaje metabólico básico inicialmente para definir si apunta más hacia ese lado. ¿Para qué? Para tratar de buscar esa etiología y con ello el tratamiento indicado para esto. El diagnóstico, ¿cierto? Con la correcta correlación electroclínica y las condiciones técnicas. Nosotros que trabajamos en la unidad de electrofisiología somos incisivos y tratamos de que se haga de la mejor manera y que se solicite, ¿cierto?, de forma adecuada para poder tener un buen registro. Miren con la correcta colocación, por ejemplo, de electrodos deltoideos, cómo podemos hacer una diferencia entre si es una crisis mioclónica, si hablamos de un espasmo de tipo epiléptico, si es una crisis tónica, porque la etiología de cada uno y la clasificación del tipo de epilepsia es diferente. Entonces, mucha atención en el momento que vayan a ordenar las ayudas diagnósticas. El tratamiento, no me voy a detener ahí en aras del tiempo, que ya solo me quedan 3 minutos, puede ser farmacológico, todos los anticonvulsivantes que están presentes en este momento en el mercado, la dieta, generalmente los pacientes que tienen epilepsias de difícil manejo, epilepsias refractarias, pueden ser candidatos a una dieta diferente como la dieta cetogénica. El cannabidiol en pacientes en este momento está para síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut, pero lo utilizamos ahora con un 50% en algunos pacientes de efectividad para otro tipo de epilepsias refractarias. El tratamiento quirúrgico, por ejemplo, si estamos en una displasia cortical focal bien definida, en una área no elocuente, como un tratamiento curativo. En otros pacientes no podemos ofrecer un tratamiento curativo, sino un tratamiento paliativo para el manejo de la epilepsia, para tratar de mejorar las condiciones de vida del paciente. Tenemos otro tipo de manejo como el estimulador del nervio vago en niños más grandes, y todo eso con el fin de mejorarlo, ¿cierto? De mejorar y tratar de que ellos tengan la menor cantidad de crisis para que ellos puedan aprender. Entre menos crisis tenga el paciente, los hitos del desarrollo, la cognición, el desarrollo escolar y todo eso obviamente va mejor. Bueno, entonces para concluir, tenemos que las epilepsias es una de las causas más importantes de consulta en pediatría, en urgencias de pediatría, es casi que la primera.
Permiso. ¿Aló? ¿Hola? Bueno, el interrogatorio y una correcta clasificación sistemática permite un diagnóstico y tratamiento adecuado, buscar la etiología como parte fundamental del pronóstico y un manejo multidisciplinario que va a tener un paciente con el mejor control de crisis posible.